Ha pasado una semana desde que acepté cenar con Mai todos los días. Resulta que no solo es la cena, sino también el desayuno y el almuerzo. Nadie llegó a tener tantas comidas conmigo, ni siquiera en la universidad. Así que todos los días después del trabajo lo llevo a dar una vuelta y a disfrutar de la comida callejera en el callejón que hay junto a nuestra oficina o en el mercado que hay no muy lejos de nuestros condominios. A este chico se le convence fácilmente porque va a donde yo vaya. Algunos días incluso me paga toda la comida. Es tanto que siento que tengo que invitarle algunas bebidas y aperitivos a cambio. Aunque intente negarse a lo que le compre, me gusta comprárselo de todos modos. Sé que es de una familia rica, pero soy como un hermano mayor para él y soy su superior en la oficina, así que vivir de él es demasiado. Nos vemos más de 12 horas al día, 5 días a la semana y pasamos la mayor parte del tiempo juntos. Considero a Mai como el interno con más talento con el que he trabajado en esta empresa. Tengo mucha suerte de tenerlo a mi lado, ya que es capaz de reducir las cargas de trabajo. También tiene buenos modales, es amable y querido por todos en la oficina. Cuando las chicas le hacen algún cumplido a Mai, yo, que soy su supervisor, no puedo evitar sonreír con orgullo. Lo he entrenado yo mismo, así que hacerle cumplidos es lo mismo que hacérmelos a mí. Mai es muy querido por la gente de la oficina, en parte por su cara bonita y su delicadeza, como la de un suavizante de telas, por lo que les agrada a nuestras chicas del departamento de informática, pero sobre todo creo que lo adoran por su amabilidad. Mai suele comprar bocadillos o comida para todos en el departamento, y todos están satisfechos con él. Sí, a todo el mundo en la oficina le gustan las cosas gratis, así que todos lo queremos. Su valoración se sale de la tabla ahora mismo, lo que lo convierte en el nuevo amorcito del departamento de informática. Pero sé que probablemente Mai no quiere ser el amorcito de nadie, salvo de mi mejor amigo. Miro a Wea, que está sentado en el escritorio a mi derecha, y mira la pantalla de la computadora con cara de pocos amigos. Aunque ya ha pasado una semana, parece que la situación entre él y King no mejora. Apenas se hablan y a pesar de mis esfuerzos por hacer que hablen entre ellos, o al menos que me hablen de su pelea, no han dicho ni una palabra. ¿Qué tan desagradable fue esa pelea? ¿O estaban tan borrachos que terminaron durmiendo como en las novelas que he leído antes? Los miro a los dos de un lado a otro y luego trato rápidamente de sacarme ese extraño pensamiento de la cabeza. ¿Estos dos juntos? ¿Como sexualmente? De ninguna manera, Jade. Ellos se odian, por muy borrachos que estuvieran. Una cosa así nunca ocurriría. Supongo que he estado leyendo demasiadas novelas encantadoras y felices. Debería parar ya y volver a leer El Detective Conan. Decido dejar de pensar en exceso y esperar a que lo resuelven por ellos mismos. King es una persona impulsiva y se frustra con facilidad. Sé que no podrá manejar esta tensión para siempre y tendrá que idear una forma de hablar con Uea. Debería dejarlo pasar y centrarme en Mai y en cómo debe desarrollar su relación con mi amigo. Golpeo con los dedos sobre el escritorio, aún sintiéndome pesado. Uea no ha estado en sus cabales últimamente. Eso hace que todo sea más difícil. Cuando lo invité a cenar con Mai, dijo que estaba cansado. Eso significa que Mai volvió a fracasar estrepitosamente. Entonces, ¿qué diablos hago? ¿PJ? PJ. Rayos. Me estremezco cuando siento algo frío sobre mi mejilla. Me tiro hacia atrás y veo un vaso de smoothie llevado por el chico al que estoy desesperado por ayudar. Pareces estresado. ¿Qué tienes en la cabeza? Oh, no es nada, solo es trabajo. En realidad, se trata de ti, niño, pienso para mis adentros. Mai se limita a regalarme una suave sonrisa
y me entrega el smoothie que acaba de poner en mi mejilla. ¿Qué es eso? Un smoothie de sandía para que te sientas mejor. ¿Por qué es un smoothie hoy? Pregunto y tomo un sorbo. El sabor es un poco raro. No es tan dulce como los smoothies de sandía que he tomado antes. Has estado bebiendo un bubble tea todos los días, no es saludable, así que hoy te he traído un smoothie de sandía con un poquito de sirope. Ya veo, por eso no es nada dulce. Acabo de darme cuenta de que es del tipo saludable. Ahora que lo pienso, nunca lo he visto comer nada dulce, por lo que vi el día que pasó la noche en mi casa. Tanto sus músculos como su six-pack son probablemente el resultado de la autodisciplina en la alimentación y el ejercicio. Miro los gruesos hombros ocultos bajo el uniforme del joven y siento envidia de él. Este Jay de aquí no tiene intención de tener un cuerpo así, mientras la pierna de cerdo guisada con arroz siga sabiendo mejor que la pechuga de pollo hervida y las proteínas. Adiós a los abdominales de mis sueños. Di hola a la gordura. ¿Está bueno?, pregunta. Su cara de preocupación no me permite expresarme con demasiada sinceridad. Sí, está bien. No es demasiado dulce, digo. Eso es genial. Por cierto, ¿a dónde ha ido Piuea? Mai mira a su alrededor. Me fijo en otro vaso de smoothie de sandía y sé que está deseando dárselo a Wea. Al baño probablemente. Volverá pronto, le digo para que se calme. Me siento un poco mal por él. Solo quiere comprar estas cosas para Wea, pero siempre tiene que comprarme una para mí también, para evitar cualquier sospecha. Está malgastando su dinero en mí, pero es rico. Probablemente no le hará mucho daño a su billetera. Esta es una oportunidad de oro. Cuando Mai finalmente se confiese a Wea, puede que no vuelva a tener un trato gratuito como este, así que necesito disfrutar de este beneficio mientras pueda. Oh, ¿qué pasó con King? ¿No comiste con él? Preguntó sorprendido. Había una tarea urgente que se tenía que completar rápidamente, así que Wea y yo nos quedamos aquí arriba para un almuerzo rápido mientras dejamos que Mai y King almorzaran abajo, pero Mai es el único que regresó. Fue al baño, ahí está, dice Mai. Me doy la vuelta y me siento repentinamente agotado cuando veo a mis mejores amigos entrar juntos con esas caras de mal humor. Wea se sienta dramáticamente, seguido de la suave risa burlona de King. Esos ojos afilados siguen mirando a Wea. ¿Por qué esa cara larga? ¿El almuerzo no estuvo bueno?, le pregunto a King. Él me lanza una pequeña mirada. Sí. No me devuelve la mirada, lo que significa que está realmente enfadado. Bien, voy a dejarlo ser. Mai se acerca a darle el smoothie a Wea y comparten conversación sobre el trabajo. Wea parece un poco más relajado, ahora que consigue hablar con Mai. El joven es educado y sabe sonreír. Cualquiera que lo vea no podría evitar sonreír. No me imagino a Mai dando miedo en absoluto, pero algo me dice que la gente como él probablemente da mucho miedo cuando se enfada, igual que King. Así que trataré de apoyarlo todo lo que pueda y haré lo posible por no hacerlo enojar. La vida laboral para mí es una vida imprevisible. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Por ejemplo, cuando crees que has terminado el trabajo, tu jefe puede ordenarte de repente que hagas otro trabajo de nuevo. O algunos días, cuando crees que has terminado tu trabajo y piensas irte directamente a casa, de repente tienes que quedarte despierto hasta tarde para arreglar los problemas de otras personas, como ahora. Jade, lo siento mucho, pero el veterinario me llamó y me dijo que Lemon podría no pasar de esta noche. Tengo que estar ahí para Lemon, el mismo moncón de siempre que tiene 100 excusas para no trabajar, se acerca hoy a mí con la mirada más triste que puede poner. Oh, pero recuerdo que Basti asignó este trabajo la semana pasada. Sí, pensaba terminarlo haciendo horas extra hoy,
pero parece que mi pequeño Lemón no podrá pasar la noche y necesitamos este trabajo en nuestra página web para mañana por la mañana. Pero Lemón ha sido mi mejor amigo durante 10 años. 10 años, Jade. Es su último momento. Tengo que estar ahí para él. Tienes que entenderlo. Me agarra las manos con fuerza, con los ojos rojos y las lágrimas brotando. Me siento en silencio por un momento, aceptando el hecho de que tengo que dejar que mi superior pase el tiempo con su perro en su último momento, mientras que yo me quedaré en la oficina y haré todo el trabajo que dejó durante semanas. ¿Qué opción tengo? Realmente no puedo pedir nada, ¿verdad? Sí, por supuesto, te ayudaré. Ruego que Lemón, cierto, Lemón vaya al cielo. Siempre eres amable. Te invitaré a un café mañana. Me da una palmadita en el hombro y se va rápidamente. Miro el reloj. Todavía no son las 17:30, pero el privilegio del primo del CEO lo salvaría de cualquier problema. Y no tengo muchas esperanzas en el café. Me ha prometido 10 vasos más o menos, y sin embargo, he recibido 0. ¿Qué es esto? ¿Su perro se está muriendo otra vez? Me parece que es su tercer perro en apenas un año. ¿Cuántos perros tiene? ¡Cielos!, grita Gan, como si quisiera que Mon Kong lo oyera. Suspiro fuertemente y me recuesto, sintiéndome harto. No lo sé, probablemente tenga una granja o algo así. Digo, si yo fuera tú, dejaría que el jefe le diera una paliza. Siempre lo deja salirse con la suya, Jade, dice Fay, mientras se maquilla con rabia. Si no le ayudo, seguirá quejándose y será peor. Bueno, sí, pero... Oh, me siento tan mal por ustedes. ¿No puedes decirle a Vaz que se busque un nuevo diseñador gráfico? Es irresponsable y mal hablado. Me dice todo el tiempo que uso demasiado maquillaje. ¿Qué tiene que ver mi maquillaje con él? Fay sigue despotricando mientras yo agacho la cabeza. Vaz, el jefe del departamento, lleva 2 días enfermo de gripe. Presentar una queja a una persona enferma no es una buena idea. No te preocupes, yo te ayudaré, dice Uea, mientras miro la computadora de Moncón. Vaya, mi mejor amigo es el más dulce. Le paso el brazo por el cuello. Uea sonríe un poco antes de quitar mi brazo y decirme que le envíe esos trabajos a su correo. Inacabados. Mai, puedes irte primero. Tengo que hacer horas extra, le digo a Mai, que acaba de volver del baño. Mai levanta las cejas y pregunta, ¿qué horas extra? El trabajo de Moncón. Puedes ir a casa primero, Uea me ayudará. Está bien, me quedaré. Así se puede hacer más rápido, dice. Estoy a punto de discutir, pero entonces recuerdo que probablemente quiera quedarse con Uea un poco más. Bueno, entonces disfrútalo. El reloj sigue corriendo. Todos los miembros de nuestro departamento empiezan a marcharse uno por uno. Solo algunos programadores, entre ellos Kim, se quedan para hacer las pruebas del programa, mientras que mi equipo gráfico está ocupado trabajando en el diseño. A las 6 de la tarde suena un teléfono en un escritorio. Uea se acerca para cogerlo. Dice un par de palabras antes de que su cara se vuelva repentinamente preocupada. Uea, ¿estás bien?, le pregunto, después de que cuelgue. Su rostro blanco parece aún más pálido. Mi madre tuvo un accidente de coche. Está en el hospital. Rayos, ¿está bien? No fue un gran accidente, fue rozada por un coche que pasaba, pero aún así tengo que ir a hacerme de los gastos médicos. Uea junta sus cosas apresuradamente. No puede ocultar su preocupación. Aunque no se lleva bien con su madre, sigue siendo su madre. ¿Cómo vas a llegar allí? ¿No has traído auto?, le pregunto. Recuerdo que el otro día Uea llevó su coche al taller después de que alguien le rompiera las luces traseras. En los últimos días ha tomado el SkyTrain para ir a la oficina. Voy a tomar un taxi, dice. Me giro para mirar a Mai, que se sienta a mi lado. De repente, mis neuronas se ponen en marcha.
Mai puede llevarte para que no tengas que gastar dinero. Rápidamente le doy un tirón a la manga de Mai, que sigue sentado con una mirada aturdida. Vaya, chico, te estoy dando el momento de caballero de armadura brillante aquí. Acéptalo. No te preocupes, El tráfico es una locura ahí afuera. No sé cuánto tendrás que pagar por un taxi. Creo que es mejor que Mai te lleve. ¿Verdad, Mai? Oh, está bien, claro. Está bien. Yo lo llevaré. De repente, la voz profunda de Kim interrumpe mientras se levanta, apaga su computadora y coge la llave de su coche, haciendo que yo, que estoy intentando emparejar a Mai con Uea, me quede desconsolado. Kim, ¿no te quedas hasta tarde para trabajar también? Acabo de terminar este trabajo, dice Kim, entrecerrando los ojos hacia Uea, que se queda quieto. Mi neurona shipper trabaja para cambiar la situación. Pero, si Mai lleva a Uea, ¿cómo vas a llegar a casa? Pregunta Kim. Usando el Skytrain. Respondo enseguida. No te preocupes por mí ahora, bro. Estaré bien. Que Mai se quede contigo. Sus condominios están uno enfrente del otro. La madre de Uea está en el hospital cerca de mi casa. Es más conveniente para ambos. Pero tu trabajo aún no está terminado. Deja que Mai se quede a ayudar. Yo llevaré a Uea al hospital, concluye Kim, mientras yo me quedo sin palabras, sin saber cómo responderle. Lo único que puedo hacer es ver cómo Kim se dirige a Uea. ¿Vienes conmigo o no? Pregunta el más alto. Comparten miradas silenciosas durante un rato antes de que Uea responda. Gracias. No hay problema, dice Kim, y sale de la habitación. Uea se gira para mirarme. Siento no poder quedarme a ayudarte. Oye, no pasa nada, terminaré pronto. Solo anda a ver a tu madre, le digo. Me da unas suaves palmaditas en el hombro y sigue a Kim a la salida. Nos vemos mañana. Dile a Kim que conduzca, por favor. Y por favor, no se maten antes de llegar al hospital. Rezo y lo veo irse con un poco de preocupación. Probablemente no sea la mejor idea que Kim lleve a Uea, ya que aún están peleados, pero en esta situación, Kim sabría no empeorar las cosas. Además, puede que por fin tenga la oportunidad de hablar y detenerse esta guerra fría para siempre. Me vuelvo y miro la pantalla del computador. Mai también se vuelve a la suya. No puedo evitar sentirme mal por él. Casi tiene la oportunidad de estar a solas con Uea sin mí como tercera rueda, pero Kim le robó el momento, así que ahora está atrapado conmigo. Mira cómo me vengo con Kim mañana por robarle la oportunidad a mi interno. PJ, digo sin mirarlo, concentrándome únicamente en el diseño del folleto del catálogo online en el que estoy trabajando. Creo que debería estar terminando en media hora, por lo que llegaría a casa sobre las 7 de la noche. Para mí está bien. ¿Tienes hambre? Oh, en absoluto, estoy perfectamente... Mi estómago ruge en el momento exacto. Se me cae la mandíbula y la vergüenza se apodera de mi cuerpo. Ah, rayos, pancita, ¿por qué te quejas ahora? Aprieto los labios, intentando mantener una cara seria, aunque ahora mismo quiero meter la cabeza en un tacho de basura. Mai se queja un rato y vuelve con una gran caja de galletas. ¿Quieres comer un poco? Me entrega la caja de galletas de la despensa de nuestro departamento. Me avergüenzo tanto que Mai puede verlo en mi cara. Se ríe mientras abro apresuradamente la tapa de la caja y me meto las galletas en la boca. Vuelvo a perder la calma frente al joven. Rayos, seguro que tienes mucha hambre. Finjo como si ese estruendo viniera de él, pero debo decir que probablemente es mejor que un sonido. Bueno, tenemos estas galletas, así que está bien. Cuando terminemos podemos ir a cenar. Es lo suficientemente amable como para no restregármelo. Si fuera Kim, probablemente se burlaría tanto de mí que le devolvería un golpe. Sí, claro, solo tengo un poco más que hacer. No debería ser más tarde de las 7.
pero no estoy seguro de si el mercado cerrará antes de que volvamos. Pienso ansiosamente en el mercado cerca de mi condominio. Si nos quedamos atrapados en un atasco, podríamos llegar a Latkrapan casi a las 9 de la noche. A esa hora no nos quedará nada para comer. La comida sabrosa de algunos restaurantes se agota en 2 horas. Además, ningún mercado en el callejón junto a la oficina abre el jueves. ¿Qué tal si vamos al centro comercial antes de ir a casa?, sugiere Mai. Acepto y me apresuro a volver al trabajo. Hago clic en el mouse con fuerza para tapar el sonido de mi estómago, que retumba para no tener que pasar vergüenza delante de Mai. Una vez es suficiente para la vergüenza. Me da vergüenza incluso mirarlo ahora. El hambre nos hace trabajar más rápido. Terminamos exactamente a las 7 p.m. Ahora estamos en un centro comercial no muy lejos de la oficina, donde los demás oficinistas disfrutan de su tiempo de relajo después del trabajo. Me siento con Mai en un restaurante japonés, llevándome gyozas a la boca con los palillos. Mis ojos observan a los transeúntes. Se acerca el día de San Valentín, por lo que los grandes almacenes celebran eventos especiales y ferias relacionadas con la festividad. Veo a muchas parejas disfrutando de estos momentos, ya sea hombre-mujer, hombre-hombre o mujer con mujer. Normalmente me sentiría bien viendo parejas en público, pero ¿por qué me hacen sentir tan solo ahora? Tuve mi primera relación en 9º grado. Estuvimos saliendo menos de un mes antes de que me dejaran, y ella se fue con un alumno de 10º curso, que era más guapo que yo. Después de eso, pensé que había estado cerca de una relación muchas veces, y luego descubrí que se acercaban a mí solo para llegar a Kin o a Wea. Poco a poco dejé que el amor se escapara de mi alcance. A estas alturas, no puedo recordar cuándo fue la última vez que mi corazón se aceleró por alguien, o incluso lo que sentí entonces. ¿Llegaré alguna vez a estar enamorado como esas personas afortunadas? PJ. ¿Sí? La voz de Mai me saca de mis pensamientos. Le devuelvo la mirada lentamente. Me empuja su plato de gyozas. Le devuelvo la mirada confundido. Puedes tomar el mío también. No es necesario, digo, sintiéndome mal. Me encantan las gyozas, pero soy mayor. No debería quitárselas a alguien más joven. Puedes comerlas, no me gustan mucho las gyozas. Oh, de acuerdo entonces. Gracias. Mi duda se desvanece. Voy a recoger mis palillos, pero sigo siendo más lento que Mai, que ahora pone un trozo de gyoza cerca de mi boca. Toma. Hago una pausa, sintiendo algo extraño durante un breve instante, y luego me decido a morder ese trozo de gyoza. ¿Por qué estoy pensando demasiado en esto? Wea también me daba de comer frutas mientras tenía las manos ocupadas. Que los chicos se alimenten unos a otros es normal, pero mis manos no están ocupadas. Miro a Mai. Sigue dedicándome una sonrisa educada como siempre. No se siente nada raro. Supongo que así es como cuida de la gente que le rodea. Y yo soy básicamente su supervisor. Que Mai me atienda así probablemente no sea nada especial. A juzgar por lo bien que trata a un supervisor como yo, puedo imaginar que debe cuidar especialmente bien a su amado. Mai, necesito ir al baño, digo, después de salir del restaurante. Mai asiente con la cabeza y señala un puesto cercano. Esperaré allí viendo algunas cosas. De acuerdo, me dirijo al baño de inmediato. Por suerte no hay mucha gente. Si no, no podría aguantar lo que está pasando dentro de mi estómago ahora mismo. Cuando termino, voy hasta el puesto. Hay decoraciones por todo el camino hasta allí. Veo a las parejas que se toman fotos y veo la felicidad en sus ojos. La alegría en sus ojos me hace sentir solo de nuevo.
cuando tienes 27 años y aún no tienes una pareja, cuando todos tus amigos están enamorados, se comprometen, acaban casándose y teniendo hijos, puede que conozcas esta sensación. Quiero decir que estoy bien sin tener a nadie, pero me sentiría mejor con alguien. La soledad que siento es probablemente real. Desvío la mirada de los enamorados hacia el patio delantero, donde hay puestos instalados, en busca de Mai. Por suerte es lo suficientemente alto como para divisarlo entre la multitud. Me dirijo hacia él y veo a dos chicas que susurran entre sí, mientras una de ellas sostiene un teléfono. Seguro que van a preguntar su número. Mai. Me acerco, asegurándome de estar más cerca de él de lo que normalmente estamos. Me mira la cara, sus ojos están llenos de sorpresa. ¿Pasa algo? Las señoritas quieren tu número. Muevo la cara un poco hacia atrás. Mira hacia allí y se ríe. ¿Te pasa esto a menudo? Pregunto. A veces, responde. Antes de que pueda decir nada más, me toma la mano. El calor de su gran palma hace que me ponga rígido. ¿Me prestas tu mano, por favor?, dice en voz baja. Intuyo que lo hace para alejar a las chicas. Veo a la chica que sostiene el teléfono con cara de decepción y me siento muy mal. Lo siento, linda, este chico es para mi amigo, no puedo entregarlo fácilmente. Tienes la mano muy fría, dice Mai, sosteniendo mi mano aún más fuerte. Me quedo quieto, sintiendo que hace un calor inusual por aquí. ¿Se ha estropeado el aire acondicionado? Bueno, acabo de lavarme las manos, digo. Vuelvo a mirar hacia atrás y suelto un largo suspiro. Ya no están, puedes soltarme, le digo, pero Mai no me suelta la mano. Puede que vuelvan a pasearse por aquí, dice, actuando como si todo fuera normal. Bueno, creo que son bonitas, ¿no te interesan en nada? Intento leerlo. Me mira a los ojos y sonríe. No, para nada. Ya tengo a alguien en mi mente. Cuando la gente miente, evita el contacto visual, pero sus ojos en este momento son tranquilos y sinceros, sin vacilación alguna, así que le creo completamente. Vaya, eso es genial. Si lo escuchara, se enamoraría totalmente de ti. Lo felicito. Mai se lleva la mano a la nuca. Sus orejas se ponen rojas. ¿Le da vergüenza mi elogio? Este chico es adorable. ¿Quieres pasear un poco más? No, vamos a casa. Quiero ir a la cama ahora. De acuerdo. Mai sigue cogiéndome de la mano y me lleva hasta las escaleras mecánicas. No me suelta hasta que llegamos al estacionamiento. El calor de su mano aún persiste como si se hundiera en mi piel lentamente. Camino tras él, siguiendo a un tipo que es 6 años más joven que yo, y entonces sonrío. Realmente creo que él es increíble.